Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Espero se encuentren muy bien. Los saludo desde la estación Beta Lunaris, aquí en Texcoco. Espero se la estén pasando muy bien en esta edición de Noche de las Estrellas Texcoco 2025. Y bueno, el día de hoy les presento esta charla que lleva por título Aves y Teoría Cuántica. El día de hoy pues vamos a hablar de distintos temas. Por un lado, de cómo las aves integran y utilizan distintas herramientas para poder migrar. En principio pues vamos a abordar un poquito este fenómeno de migración y posteriormente vamos a ahondar en cuáles son esas herramientas y cómo es que utilizan esas herramientas para poder realizar estas grandes travesías. En primer lugar, pues les quiero contar que para el caso de México se tienen alrededor de 1,180 especies de aves. Estos números no son fijos, siempre están cambiando porque de pronto se van encontrando algunas nuevas especies de aves. Y bueno, se sabe que de ese total, que les digo no es un número fijo, más o menos el 60% son aves migratorias. ¿A qué me refiero con esto? Que son aves que en algún momento están en México en la temporada invernal. Algunas de ellas se mantienen en México todo el año, perdón, toda la temporada invernal. Eh, y en algún momento vuelven a subir hacia los países del norte, ¿no? Suben a Alaska, suben a Estados Unidos, suben a Canadá. Tenemos otro fenómeno mediante el cual las aves solamente están de paso eh, y de alguna manera completan sus viajes en otras partes del continente americano. Esta charla se va a enfocar principalmente en las aves del continente americano porque, bueno, es el que nos concierne y esto lo hacen a través de distintas rutas. Por un lado tenemos la ruta del Pacífico, eh, que como su nombre lo dice, recorre esta costa que está coincidiendo con el Océano Pacífico. Tenemos la ruta del centro, marcada aquí en la presentación en color rosita. Tenemos la ruta del Mississippi en color verde. Y por último, la ruta del Atlántico, ¿no? La que nos concierne directamente a las y los texcocanos es la ruta del centro, mediante la cual pues somos partícipes de las migraciones de muchas especies. Ya les decía, alrededor del 60% de las especies registradas para México son migratorias y algunas de ellas son además migratorias de larga distancia. ¿A qué me refiero con eso? A que, como les decía hace un ratito, hay aves que no se quedan en México, sino que usan a México como un paso, ¿no? Como un gran corredor migratorio. Es el caso de este primer ejemplo que les pongo en pantalla, que es el zarapito ganga, o como su nombre científico, como se le conoce por su nombre científico, que es la Bartramia longicauda. Esta Bartramia recorre muchísimos kilómetros desde el norte del continente, es decir, desde Canadá, esos límites que hay entre Canadá y Alaska, y baja hasta Argentina y ha tenido registros hasta la Patagonia, ¿no? Entonces, por eso es que les hablo de estas aves de larga distancia, ¿no? Tenemos algunas otras especies de aves que en el caso de este segundo ejemplo, que es la cerceta de alas azules, también tiene hábitos migratorios, es un pato. En el caso del zarapito es un ave limícola, playera, que no necesariamente necesita tanta agua, la podemos encontrar en charcas que circundan el lago de Texcoco, y en el caso de los patos, pues sí, los podemos encontrar en Zumpango, Bosque de Aragón, etcétera, ¿no? Perdón. Entonces, estas son, digamos, de mediana distancia, no recorren tantos kilómetros, pero sin embargo, pues sí requieren desarrollar ciertas habilidades para poder hacer o completar sus migraciones, ¿no? Posterior a ello, en este tercer ejemplo les muestro una especie ya un poco más terrestre, que espero en algún momento la hayan visto, ahí les tocará platicar entre las personas que están viendo esta presentación si la han visto. Es un carpintero, es el carpintero moteado y propiamente en este
término científico, que es el nombre científico, se le conoce como Spirapicus varius, ¿no? Esta ave es de corta distancia, pero de alguna manera también necesita encontrar hábitats conservados, hábitats en buen estado, bosques en este caso. A nosotros como texocanos nos toca que nos visite en la zona de la montaña, de Molino de Flores hacia arriba, hacia Monte Tlaloc. Y bueno, es también una especie muy interesante porque nos ayuda a controlar algunas especies de gusano barrenador. Bien, ahora sí, voy a entrar en materia. ¿Por qué es que migran las aves? Disney nos ha contado que las aves migran porque neva, ¿no? Porque los países del norte empiezan a colmarse de nieve y entonces empieza a hacer mucho frío y pues están como todas estas escenas en las que las aves se acurrucan y se duermen o van huyendo del frío o van huyendo de la nieve, ¿no? Y de alguna manera sí tiene que ver su migración con los cambios o las variaciones de temperatura, pero más bien tiene que ver con la escasez de alimentos que propicia estas bajadas tan abruptas de temperatura, porque en realidad las aves pueden aguantar temperaturas bajísimas, ¿no? Entran en un fenómeno que se llama torpor. Sobre todo en el caso de los colibríes, pueden experimentar este tipo de fenómenos y se adormecen, sus ciclos biológicos, fisiológicos bajan a latidos muy lentos, por ejemplo, o a respiraciones muy lentas y pueden soportar esas bajas temperaturas, ¿no? Entonces, acuérdense, las aves migran más por la falta de alimento, por las condiciones en el hábitat, que directamente por el frío, ¿no? Y pues esto de alguna manera también va comprometiendo sus posibilidades para poder reproducirse, para poder alimentar a esas siguientes nidadas que van a ir creciendo y se desplazan a sitios donde puedan alimentarse, donde pueden refugiarse, ganar fuerza. Por ejemplo, en el caso de invierno, lo que hacen es que bajan de norte a sur, ya sea migraciones de mediana o larga distancia, para refugiarse. Se le conoce a esta temporada como temporada no reproductiva. Entonces, lo que hacen es que, bueno, se resguardan, se alimentan, ganan fuerza. En el caso de quienes migran muy jóvenes, pues ganan madurez corporal, madurez incluso sexual. Y una vez que ya con esos órganos bien desarrollados para poder reproducirse, regresan ahora, al contrario, de sur a norte, en temporada de primavera, a ocupar estos espacios digamos, estos sitios de reproducción que de alguna manera ya comenzaron a deshielarse o que ya comenzaron a germinar algunas especies de plantas o que ya empezaron a nacer algunos insectos y entonces es que se alimentan de nueva cuenta, recargan baterías y entonces se reproducen, ¿no? En términos generales es así el fenómeno. Eh, ¿Cómo saben cuándo migrar? Hay algo bien interesante y no sé si a ustedes les ha pasado. Espero que no tengan aves en jaulas, pero si es que las tienen, pues a lo mejor se han dado cuenta que en determinada temporada del año tienen como una conducta errática, van, vienen de la jaulita, como que no se hallan, ¿no? Y esto tiene un poco que ver, por supuesto, en especies migratorias, en algunas especies, con algo que se conoce en ciencia como inquietud premigratoria, ese no sé qué que les da a las aves, que de alguna manera está relacionado con cómo ellas perciben los ciclos circadianos, los ciclos circanuales, es decir, el cómo se comportan la duración de los días, la duración de las noches, la posición del sol en determinadas temporadas del año. No sé si les ha pasado que de pronto a su ropa del tendedero no les da la luz del mismo lugar, del mismo ángulo. Pues todas estas variaciones las aves las detectan. Esas fluctuaciones además de temperatura, sabemos que en temporada de primavera pues se hace más calorcito, en temporada de invierno pues se siente bastante frío, en este caso hace bastante frío ya, y lo están experimentando en plena noche de las estrellas, entonces justo el suministro de alimentos no es el adecuado y de alguna manera, aunado a la predisposición genética, esto les va diciendo, oye, ya tienes que abandonar el sitio en el que estás y tienes que moverte a un sitio con mejores
condiciones y con más recursos en este caso y primordialmente recursos alimenticios, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido para no entretenerles demasiado. Bueno, les decía que justo a Texcoco le toca esta ruta del centro. Tenemos registradas alrededor de 118 aves entre migratorias y residentes, es decir, aves de la misma especie que poseen poblaciones que migran y poblaciones que no migran, ¿sí? Esto tiene muchos factores ahí interviniendo, a lo mejor eso se los podré platicar en otra charla, pero bueno, está como esta variación, ¿no? De organismos de la misma especie que tienen poblaciones que migran y poblaciones que no migran. Directamente tenemos 133 especies de aves residentes y 137 especies que son exclusivamente migratorias, ¿no? De esos valores tenemos alrededor del 30% de las aves registradas para todo el país. ¿Se acuerdan que les decían que eran como 1,100 y cacho? Pues bueno, más o menos el 30% se pueden encontrar en Texcoco y más o menos el 80%, un poquitito más del 80% de las aves registradas para el Estado de México también se encuentran en Texcoco, ¿no? Entonces, estamos en un sitio bien bonito y bien privilegiado, ¿no? Y eso pues de alguna manera se deriva por esas condiciones altitudinales, es decir, esas variaciones que tenemos desde montaña arriba, quienes han ido a Monte Tlaloc, a Santa Catarina o quienes son incluso de estas zonas de San Jerónimo, y si vamos bajando, vamos bajando a San Miguel Tlaixpan, Xocotlán, la zona urbana, todo lo que es el centro de Texcoco, etcétera, y vamos bajando todavía más hacia, no sé, Santa Cruz de Abajo, justo por eso le dicen Santa Cruz de Abajo, y todo lo que son estas poblaciones que ya de alguna manera coinciden con los límites municipales de otros municipios, valga la redundancia, como Atenco, como Chimalhuacán, como Ciudad Neza, etcétera, y que de alguna manera ya componen ese ecosistema lacustre que circunda alrededor del lago de Texcoco, ¿no? Entonces, toda esta variación altitudinal aún dentro de la misma ciudad o pasando por la misma ciudad que ya es ahora Texcoco, pues tiene una variación o una diversidad de ecosistemas que permiten que se establezcan un montón de especies de aves, ¿no? Entonces, bueno, si ya hablamos de que sí tenemos aves migratorias, ahora la pregunta que retomamos en este momento es saber, pues bueno, ¿qué está haciendo que estas aves puedan llegar a los sitios año con año, ¿no? Que es una de las grandes preguntas. ¿Cómo es que las aves pueden llegar de manera tan precisa a los mismos sitios y regresar año con año, ¿no? Anteriormente se consideraba que las aves tenían en su pico una serie de elementos, en este caso se conocían como cristales de magnetita que se podían encontrar ya sea en la rinoteca, es decir, en la parte superior del pico o en la parte inferior del pico, y que esto, como les decía hace un ratito, pues podía ayudar a que pudieran ayudarse de esa magnetita para poder orientarse, ¿no? Orientarse con esos polos magnéticos de la Tierra, ¿no? Sin embargo, no en todos los casos, no en todas las especies, se pudo, para empezar, encontrar esta presencia de magnetita. Los experimentos que se hicieron fueron sobre todo con palomas. En las palomas, vaya que sí se encontró una gran eh, concentración de esta magnetita, y esto responde un poquito a por qué las aves, las palomas particularmente, fueron utilizadas en años anteriores, en siglos anteriores, para servir como aves mensajeras, pero de alguna manera no tenían como, o no se ha tenido una evidencia tan fuerte para decir que solamente la magnetita es el único elemento que interviene en la orientación de las aves, ¿no? Entonces, fue ahí justamente donde se empezó a pensar, perdón,
Bueno, ¿y qué más está interviniendo? ¿Qué otras cosas podrían estar relacionadas con estas herramientas de orientación, ¿no? Y es ahí donde entra una ciencia o una rama de la biología que es la biología cuántica, que justamente pues tiene eh, ese interés o ese oficio de justamente trabajar con esos procesos o esos efectos cuánticos que se dan en los seres vivos y cómo es que está involucrada en todos estos procesos biológicos y por ende ecológicos de las especies y en este caso particular de las aves, ¿no? Entonces, parte de esas cualidades o de esas propiedades que estudia la biología cuántica, pues tiene que ver con esos arreglos atómicos y por ende esos arreglos subatómicos dentro de las células de las, en este caso de las aves, y cómo se pueden dar distintos fenómenos como es la superposición, la coherencia, y los efectos spin. Ahorita vamos a hablar de estos términos, no se me espanten. Entonces, bueno, dentro de esta biología cuántica hay un término muy utilizado en estos estudios que se fueron desarrollando alrededor de estos cuestionamientos o de estas investigaciones en torno a la orientación de las aves, que es la magnetorrecepción. ¿Sí? Y bueno, en este caso, esta magnetorrecepción eh, de alguna manera es esa atracción que tienen unas proteínas de las cuales vamos a hablar en breve en los ojos de las aves para que de alguna manera puedan ser atraídas por los campos magnéticos de la Tierra, ¿no? Entonces, justamente estaba esta hipótesis de que estas moléculas de estas proteínas que se encuentran en la retina, en los ojitos de las aves, podían estar interviniendo o podían estar teniendo este fenómeno de atracción, ¿no? Particularmente se estudió con una proteína que se llama citocromo Y4 y que, como les decía, es la candidata principal para, digamos, poder empezar a estudiar estos sensores o estas habilidades magnéticas en los ojitos de las aves, ¿no? Particularmente, este estudio estuvo enfocado a una especie en particular, que es el petirrojo europeo, Erythacus rubecula, y bueno, se ha ido probando, o sea, este estudio ha durado alrededor de 5 años, 6 años más o menos, y de alguna manera tuvo como ese objetivo de, por un lado, revisar o establecer cuáles eran las condiciones en las cuales las aves estaban presentando este fenómeno de atracción. Entonces se dieron cuenta que el citocromo Y4 tiene esa particularidad de ser un receptor de la luz azul. Y aquí es algo bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les puedo decir, y ahorita también vamos a hablar de eso, que muchas aves migran de noche, pero no migran de noche en una oscuridad total, sino que tienen como una ventana de migración de que oscurece, o sea, del anochecer a más o menos 3 4 horas, ¿no? Y en el caso del amanecer, migran poquito antes de que amanezca y hasta antes de que amanezca por completo, ¿no? Entonces, justamente son estos momentos crepusculares en los cuales pues se dan estos comportamientos de la luz azul. No sé si les ha tocado eh, ver esos segundos antes de que empiecen a salir los primeros rayos de sol, cómo el cielo se empieza a poner azul, o por el contrario, cuando está por oscurecer, que se torna de un azul muy parecido al que tiene aquí el cuadro de texto de esta diapositiva y también por eso lo usé a propósito, ¿no? Entonces, bueno, les decía, esta proteína tiene esa virtud de capturar esa luz y por ende, de alguna manera, tiene esa capacidad de volverse más sensible a esta excitación magnética que se genera, ¿no? Y yéndonos todavía a una escala todavía más chiquita, esta proteína tiene algunos radicales libres, con esto me refiero a electrones, que de alguna manera
tienen esa posibilidad de acoplarse entre sí, formando algo que se conoce como pares radicales. Entonces, estos pares radicales lo que hacen es que generan un movimiento que en física se le conoce como spin, que es ese giro a nivel molecular que tiene esa capacidad de sentir o verse excitada o verse atraída por el campo magnético de la Tierra, ¿no? Entonces, fue ahí cuando empezaron a darse cuenta que sí había una relación entre la luz, entre cómo esa luz estaba generando esa, para empezar, que se manifestara o que pudiera secretarse esa proteína y por ende que dentro de las moléculas que se encontraban dentro de esa proteína se empezaran a generar estas estructuras o se empezaran a desarrollar estos movimientos entre los radicales, formando estos pares radicales que les comentaba y que de alguna manera esos movimientos que esos electrones empezaban a dar tenían esa capacidad de orientarse hacia los polos magnéticos de la Tierra, ¿no? Esto se hizo con proteínas, eso fue algo que se me pasó a decirles, es algo que se hizo con proteínas insertadas en bacterias. Y ahí es donde dirían ustedes, ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque justamente este estudio no ha podido de alguna manera trabajarse con ejemplares vivos. En primer lugar, porque es complejo poder trabajar con aves, con especies silvestres, y que de alguna manera estos estudios no sean invasivos a tal grado que se les provoque la muerte. Es decir, los estudios siempre buscan, aunque no lo crean, ser lo menos invasivos o no comprometer la vida de las especies, ¿no? Entonces, por eso es que en el estudio se aisló la proteína para poderla estudiar a través de bacterias que de alguna manera resisten un poquito más el manejo y pues bueno, no se ha podido demostrar del todo en el ojo funcionando en un ave viva, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, los fenómenos o los métodos más bien de detección de estos funcionamientos a nivel bioquímico, es decir, de cómo esta proteína al verse de alguna manera estimulada por la luz, cómo es que esa proteína está enviando señales químicas al cerebro, por eso hablo de bioquímica, cómo se están llevando esas señales cerebrales a distintos sitios del cerebro del ave para que de alguna manera el ave decida realizar una migración o un vuelo en determinada dirección, ¿no? Entonces, no sé, en humanos, por ejemplo, se han hecho resonancias magnéticas mediante las cuales podemos saber, ¿no? Qué nos puede disparar la oxitocina, qué nos puede disparar endorfinas, etcétera, y se ha podido detectar en el cerebro humano, ¿no? Pero de alguna manera hace falta todavía dar ese paso para poder estudiar este tipo de interacciones bioquímicas ahora en aves y poder demostrar con mayor certeza que efectivamente este fenómeno se está dando, ¿no? Y aquí hay algo bien interesante. Lo que sí se ha podido de alguna manera descubrir o demostrar a través de estos estudios es que cuando se generan esos campos, o más bien cuando se activan esos campos magnéticos artificiales a estas bacterias para poder de alguna manera ver su interacción, se ha generado algo que les decía hace un ratito que se estudia dentro de esta biología cuántica, que es la coherencia, es decir, esa atracción, esa excitación de los electrones y de esta estructura o de este arreglo entre los electrones que les decía que eran los pares radicales, se mantiene mientras se mantienen estos campos artificiales de magnetismo, ¿no? Entonces, de alguna manera eso ha ayudado, ha reforzado o ha respaldado a que sí efectivamente esta proteína se ve influenciada por el campo magnético y pues bueno, ahora hace falta trasladarlo, como les decía hace un ratito, a ejemplares vivos, ¿no? Entonces todavía hace falta trabajar un poquito más en esta teoría, pero sin duda pues sigue siendo muy interesante, ¿no?
Y bueno, pues ustedes me dirán, ¿y toda esa teoría y toda esa investigación de qué va, no? ¿Para qué nos sirve a nosotros? ¿De qué va en términos tangibles en nuestra vida cotidiana como seres humanos, no? Y bueno, aquí hay que decir que el estudiar o el poder tener cada vez más información con respecto a cómo se mueven, a cómo interactúan otras especies de animales con, por ejemplo, el campo electromagnético o con los distintos fenómenos naturales que se dan en nuestro planeta, pues es algo digno de saber, es algo digno de entender, pero además esto también nos permite y nos ayuda a reforzar esas investigaciones que tienen que ver con la migración de las aves, sobre todo las migraciones más fenomenales, que son las de larga distancia o las migraciones que se hacen durante la noche, porque el hecho, y aunque ustedes no lo crean, el hecho de que las aves migren, de que las aves lleguen o no a ciertos sitios a lo largo del año, va teniendo implicaciones en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengamos aves migratorias, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Las golondrinas que pueden llegar a migrar a un sitio, permiten que en ese sitio, en esa temporada del año, se regulen las poblaciones de mosquitos. Ustedes saben que en el verano tenemos una alta de picaduras de mosquitos y si a alguien no le gustan los mosquitos, pues tiene mucho que agradecerle a las golondrinas migratorias porque gracias a que ellas están llegando a su colonia, a su ciudad, a su país, pues están de alguna manera regulándose estas poblaciones y están por ende generando menos picaduras en humanos, ¿no? Entonces es un ejemplo muy simple de cómo el seguir las migraciones, el cómo cuidar incluso que se den estas migraciones año con año, pues también tiene beneficios humanos, ¿no? Y bueno, en otra aplicación, en otro sentido, pues el hecho de poder generar estos estudios de biología cuántica también nos habla de cómo podemos empezar a desarrollar tecnologías que de alguna manera nos ayuden a imitar o hablar de estos sensores o de estas nuevas tecnologías en el ámbito, ahora sí ya ingenieril, humano, eh, y que pueda emular estas estrategias, ¿no? Tan solo el vuelo, tan solo la ingeniería aeronáutica y hasta podría decir que la espacial ha tenido que ver con las aves, ¿no? Entonces, también ahí tiene esa aplicación. Como les decía antes, pues ese proceso migratorio va de alguna manera alimentándose de otras herramientas. Se sabe también que en el cerebro, perdón, de las aves se tiene una región que se llama clúster N, que también se ha estudiado que responde a los campos electromagnéticos de la Tierra, ¿no? Eh, por ejemplo, también está el caso de las constelaciones, aunque ustedes no lo crean, las aves también ven las estrellas y es lo que también nos ha hecho de alguna manera meter este tipo de temas a Noche de las Estrellas, porque las aves también ven las estrellas, también se guían a través de las estrellas, lo hacen asimismo a través de vocalizaciones, no sé si les ha tocado escuchar o ver al menos en alguna película cómo las aves pueden ir vocalizando, es decir, ir cantando mientras van volando y se van siguiendo entre ellas, van como diciendo, ven, ven, es por acá, ¿no? Y van como ayudándose a guiarse durante la noche sobre todo, ¿no? Y por otro lado, las corrientes térmicas, no sé si han oído hablar de Río de Rapaces, que es un fenómeno muy interesante que se da en Veracruz y que justamente muchas aves rapaces siguen las corrientes térmicas del aire para poder realizar sus migraciones sin que eso demande demasiado esfuerzo, ¿no? Desafortunadamente, y ya ahora sí para terminar, eh, pues hemos tenido una alza en términos de la contaminación lumínica, sobre todo en las ciudades que siguen creciendo, como es el caso de Texcoco, que bueno, nos hemos llenado de plazas comerciales y que pues eso de alguna manera ha afectado la calidad de nuestro cielo. Es decir, cada vez es más difícil
ver las estrellas. Y bueno, ahondando en este tema y enlazándolo con la migración de las aves, que como ya les decía, una alta proporción de ellas son migratorias nocturnas, en 2022 tuvimos la oportunidad de desarrollar de alguna manera a través de distintos organismos internacionales, en este caso Environment for the Americas y el Día Mundial de Aves Migratorias, que justamente señaló o hizo notar el lema de Noches Obscuras, Migraciones Seguras para este año 2022 y que pues de manera súper general nos habla de cómo esta luz artificial de, sobre todo de las ciudades, pues ha ido aumentando año con año alrededor de un 2%, ¿no? Desafortunadamente, pues esta migración causa, perdón, esta contaminación causa grandes estragos en especies silvestres en general y particularmente en la migración de las aves. Y pues esto ha traído distintos problemas, ¿no? Desde colisiones, depredación por mamíferos, bueno, en este caso por gatos concretamente o por perros y que pues esto de alguna manera también ha impactado a las poblaciones de aves migratorias, ¿no? Bueno, ya no me va a dar tiempo de ponerles este videíto porque ya estamos sobre el tiempo, pero lo pueden encontrar así como Noches Obscuras, Migraciones Seguras en YouTube y ahí les va a aparecer este videíto de cómo pues las aves se tienen que enfrentar a un montón de cosas para poder migrar. Es todo de mi parte, espero les haya sido grata esta charla, espero tengan preguntas y si las tienen, pues las pueden compartir a través de esta distintas canales en Facebook, en Instagram y en mi correo personal. Espero se la sigan pasando muy bien en esta noche de las estrellas. Un saludo.